Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de nuestra serie Humanos sin Fronteras. En el episodio anterior hablamos sobre lo que fue el principal motor, la famosa carrera espacial enmarcada dentro de la Guerra Fría. Sin embargo, en nuestro relato mencionamos únicamente los aciertos, esos logros más famosos. En otras palabras, las buenas noticias. Pero, ¿por qué esconder los errores? Mi nombre es Santiago Páez y hoy justamente hablaremos sobre hechos históricos, trágicos y tristes de la exploración espacial. Grandes aprendizajes se han obtenido gracias a desafortunadas tragedias. Vamos a comenzar contando sobre dos tragedias que, si bien se dieron en el marco de la carrera espacial, estas no ocurrieron en una misión, sino durante actividades de entrenamiento de viajeros espaciales antes de ser lanzados en una misión al espacio. Bien, la primera sucedió el 23 de marzo de 1961. El ucraniano Valentín Bondarenko falleció en su última prueba de entrenamiento para ser cosmonauta de la Unión Soviética. Esta consistía en encerrarse por 15 días en una cámara presurizada con oxígeno puro. En su 10º día, después de algunas actividades de rutina, se produjo un incendio al interior de la cámara, que fue alimentado por la gran cantidad de oxígeno dentro de esta. Si bien Bondarenko pudo ser sacado de allí vivo, murió 8 horas después en un hospital por la gravedad de sus quemaduras. Esta tragedia fue escondida por la Unión Soviética durante muchos años, y puede que este ocultamiento de las causas de dicho accidente llevarán a la NASA a cometer el mismo error con el oxígeno puro algunos años después. En 1967, los astronautas Edward White, Virgil Grissom y Roger Chaffee, quienes se preparaban para una misión tripulada de órbita baja en la misión Apolo 1, sufrieron un accidente en una prueba en tierra con el vehículo espacial. Por extrañas circunstancias, se generó una chispa en la cápsula y gracias a diferentes materiales combustibles y un ambiente nuevamente lleno de oxígeno puro, se desató un grave incendio que acabó con la vida de toda la tripulación. La muerte de 4 hombres, 3 estadounidenses y 1 ucraniano, por causas del oxígeno puro, nos lleva a hacer la siguiente pregunta y que se las quiero únicamente plantear. Y es ¿por qué puede llegar a ser tan peligroso el oxígeno puro en misiones espaciales? Bien, llegamos entonces a la historia de la Soyuz 1. Esta historia es importante porque fue la primera en la que un hombre murió en una misión espacial. Se trató de Vladimir Komarov, un piloto con experiencia en el espacio y que sería el comandante de la misión. Komarov estaba desde el principio sin muchos ánimos. Su misión se había intentado llevar a cabo 4 veces con misiones no tripuladas y todas habían fallado. En realidad, la misión de Komarov era casi imposible que saliera bien. Su nave tenía entre 300 y 400 fallas, y solo una podía acabar con su vida. Pese a todo, Komarov despegó el 23 de abril de 1967. En un gran esfuerzo, el piloto pudo sortear las distintas dificultades de una nave averiada desde el despegue, pero una de esas 300 o 400 fallas estaba en el paracaídas. Este se enredó, no se desplegó correctamente y no pudo cumplir su función de frenado. La nave de Komarov se estrelló violentamente contra el suelo y el cosmonauta murió al instante. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una nave en tal estado y después de que 4 misiones no tripuladas fallaran, tuvo una autorización para llevarse a cabo? La respuesta está nuevamente en la competencia con los estadounidenses. Por esos días, la NASA ya estaba llevando misiones a órbita con tripulaciones de varios astronautas. Los soviéticos comenzaban a quedarse un tanto atrás en la carrera espacial, por lo que la presión de los dirigentes y políticos llevó a los ingenieros a cometer muchos errores, a llevar a cabo pruebas de seguridad poco rigurosas y a realizar un lanzamiento demasiado arriesgado. Tanto
que el mismo Komarov, cuando aceptó el trabajo, mencionó: si yo no vuelo, mandarán al piloto de reserva. Yuri morirá en mi lugar. Esto porque el héroe nacional Yuri Gagarin, quien fue el primer hombre en ir al espacio, sería quien tendría el puesto de Komarov si éste no lo aceptaba. Es acá donde vemos que muchas veces esa presión por ser los primeros en algo no nos lleva a nada bueno. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre uno de los incidentes más recordados de la carrera espacial y al que todos tenemos presente cuando escuchamos o decimos la célebre frase Houston, tenemos un problema. La historia de la misión Apolo 13. Después del Apolo 11 y el Apolo 12, el turno de llegar a la Luna era justamente para la misión Apolo 13. Esta misión, con una tripulación conformada originalmente por los astronautas James Lowell, Fred Haise y Thomas Mattingly, fue desde el principio con algunos problemas. Uno de ellos estuvo en que Mattingly fue diagnosticado con sarampión pocos días antes del lanzamiento, por lo que fue necesario llamar al miembro de la tripulación suplente, John Swigert. Aún así, pese a ese inconveniente de último minuto, la tripulación despegó el 11 de abril de 1970. Y después de casi 56 horas de vuelo y a 321.000 kilómetros de la Tierra aproximadamente, se produjo un desastre. Una explosión en el tanque de oxígeno número 2. La electricidad, baterías de reingreso, agua, dióxido de carbono y oxígeno fueron algunos de los problemas generados. Ante un inconveniente de tal magnitud, la misión de alunizar se descartaba y se convertía en una misión únicamente por salvar la vida de los astronautas. Se optó por la opción de que la nave llegara hasta la Luna y dando una órbita en ella, se impulsara para poder llegar a la Tierra gracias a la fuerza gravitacional del satélite natural. Aún así, los astronautas tuvieron que usar el módulo lunar para poder sobrevivir, pues el módulo de comando en el que iban estaba seriamente averiado. Uno de los tantos problemas es que este módulo, el lunar, el que se posa sobre la Luna, estaba diseñado únicamente para 2 personas, pero ellos eran 3, por lo que además tuvieron problemas con el oxígeno y la cantidad de agua disponible. Debido a que no tenían suficiente electricidad, muchos de los sistemas tuvieron que ser apagados, entre ellos el sistema de calefacción, por lo que estuvieron también a punto de morir congelados. Muchos más inconvenientes tuvieron, como los peligrosos niveles de dióxido de carbono generado por la respiración de los 3 astronautas, el poco oxígeno y la poca agua. Sin embargo, gracias a un gran trabajo en equipo en tierra y con la tripulación, los astronautas lograron volver exitosamente. Y por eso esta se convirtió en una de las historias de la exploración espacial más recordadas. Incluso una película protagonizada por Tom Hanks fue producida, por lo que les dejo la invitación a conocer mejor esta gran experiencia y también a reflexionar sobre lo siguiente, y es que pese a todos los problemas que surgieron, la misión tuvo suerte. Muchos factores influyeron para que la misión se pudiera salvar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si aspectos como el CO2, la temperatura, la corrección de la trayectoria hubieran sido diferentes? ¿Qué más se hubiera podido hacer? ¿Se hubieran podido salvar en tal caso? Gracias a que la misión Apolo 13 tuvo un final feliz, los Estados Unidos dejaban su reputación por lo más alto. Esta hazaña fue casi que humillante para los soviéticos, pues la NASA, pese a que cometía errores, era capaz de salvar sus misiones, cosa que no iban a lograr los soviéticos, y lo ratificarían en 1971 cuando una tripulación de 3 cosmonautas fue enviada a Salyut 1, una estación espacial en órbita en la que estuvieron 24 días logrando un récord de permanencia en el espacio. Por desgracia,
se produjo un problema a la hora de separarse de la estación. Para este procedimiento, unos tornillos explosivos se encargan de separar la nave. Pero cuando se separaron, por la pequeña explosión, se estalló una válvula dejando una apertura en la nave, por la que comenzó a salirse el oxígeno que respiraban los cosmonautas. Ellos alcanzaron a notar que sus niveles de oxígeno descendían rápidamente, por lo que dedujeron que tenían una salida de aire. Lamentablemente no la lograron encontrar y sus cuerpos fueron encontrados en una tonalidad azul y sangre en sus narices y oídos. Este fue un inmenso golpe de ánimo para toda la Unión Soviética, pues el pueblo les había cogido cariño a estos cosmonautas que durante su misión habían hecho transmisiones en vivo de cómo era la vida en el espacio e incluso se habían permitido contar algunos chistes desde allí. Cada vez más, la exploración espacial cobraba más y más vidas, de las cuales la mayoría serían de los soviéticos. No obstante, los Estados Unidos llevaban una dolorosa cuenta personal que se incrementaría en 1986 con la misión del transbordador espacial Challenger. Después de sus múltiples viajes a la Luna, los estadounidenses veían los viajes espaciales como una actividad del día a día, por lo que en una estrategia para atraer la atención de la población se realizó un concurso nacional cuyo ganador sería el primer civil en viajar al espacio. Una profesora fue la ganadora y sería la primera en dar una clase desde fuera del planeta acompañada por una tripulación de otros 6 astronautas de la NASA. Su nombre era Christa McAuliffe. El lanzamiento del Challenger ya se había suspendido varias veces y el día del lanzamiento, el martes 28 de enero de 1986, nuevamente el frío ponía en apuros la misión. Pero la NASA decidió arriesgarse. Todo el país estaba esperando, así que autorizaron el lanzamiento. Al principio todo parecía ir bien, pero después de un minuto de haber despegado, se produjo una explosión completa de todo el transbordador, acabando con la vida de la tripulación entera. Los ingenieros habían avisado a la NASA de no realizar el lanzamiento con un tiempo tan frío. Mencionaron que los sellos de caucho de los incineradores, llamados anillo cero, podían fracturarse, y justamente se fracturaron. Desde el primer momento del despegue se observan las grabaciones un pequeño humo de color negro saliendo del transbordador, lo que indica que el combustible estaba goteando por los anillos fracturados. Al dar la orden de aceleración cerca del minuto de vuelo, todo el cohete principal explotó provocando el desastre. Fue un gran golpe para la NASA y los Estados Unidos en general. El último accidente importante en la exploración espacial fue el del transbordador Columbia en febrero de 2003. Después de 16 días en órbita y diversos experimentos que solo se podían llevar a cabo en el espacio, la tripulación del Columbia se disponía a volver a Tierra. Todo parecía ir bien hasta justo 17 minutos antes del aterrizaje, cuando el control en tierra perdió los datos de 4 medidores de temperatura de la parte izquierda del vehículo espacial. Al tiempo, a la tripulación le comenzaron a llegar alertas sobre la presión de los neumáticos del transbordador, pues este a la hora de aterrizar lo hacía como un avión común y corriente. El control en tierra perdió toda comunicación con el transbordador y después de que los relojes marcaran 0 para la hora de aterrizaje, se logró ver en el cielo cómo el Columbia se había desintegrado durante la reentrada. ¿Pero qué salió mal? La respuesta está en el despegue del transbordador 16 días antes de la tragedia. En su lanzamiento, un trozo de espuma que recubría todo el transbordador se despegó e impactó en una de las alas de la nave, abriendo un agujero del tamaño de una bola de bolos. No había posibilidad de que sobrevivieran y desde el primer día su destino estaba escrito. Después de la tragedia del Columbia, se agregó un nuevo paso al procedimiento del transbordador que consiste en dar un giro de 360 grados de cara a la Estación Espacial Internacional, para que desde allí se pueda observar algún daño en la parte posterior de la nave.
un par de años después se volviera a llevar a cabo una misión con un transbordador. Para este caso fue el Discovery. Pero aún así, la era de los transbordadores, los cuales fueron de gran importancia en la consolidación de la mayor estructura en órbita, la Estación Espacial Internacional, y también de diversos trabajos como la puesta en órbita y reparación del telescopio espacial Hubble, llegó a su fin. Viajar al espacio nunca ha sido ni será fácil. Se requiere el gran trabajo en conjunto de miles de personas para poner a cada astronauta en órbita. Como hemos contado, la historia de los viajes espaciales también está marcada por la vida de quienes se arriesgaron en pro de unos objetivos como humanidad, colonizar otros mundos. Gracias a ellos, los vuelos espaciales se han podido realizar con mayor seguridad y eficiencia. Se aprendió dolorosamente sobre el peligro del oxígeno puro. Se corrigió el diseño de naves espaciales. Se establecieron medidas de seguridad antes, durante y después de cada vuelo. Se implementaron protocolos que permitan un desarrollo eficaz de las diferentes misiones. Y todo para que algún día viajar en un cohete hasta el espacio sea tan seguro como cualquier otro medio de transporte terrestre, abriendo la posibilidad a todas las personas de ir a un nuevo mundo y seguir expandiendo nuestra frontera en el universo. Y es así como terminamos nuestra historia de las diferentes tragedias que se han dado en el marco de la exploración espacial. Los esperamos a todos y a todas en nuestro próximo episodio, la nueva era de la exploración espacial, de esta serie Humanos sin Fronteras, para hablar sobre lo que es la actualidad de los viajes espaciales y los retos que actualmente afrontamos. Desde la narración, Santiago Páez, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales, y desde la revisión, Carlos Barreto, director del programa de licenciatura en Ciencias Naturales, y David Tovar, docente del área de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias.